La pregunta de casi todos, ¿cuánto vale este juguete? Honky Toy Coleccionista presenta el valor real de los juguetes. Hoy tienes frente a ti en una venta el juguete que era de tu infancia y que has buscado por muchísimo tiempo. Pero el precio será justo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? La decisión de obtener ese juguete en el precio que está depende de muchas cosas y de esto trata este video. A veces tú haces un esfuerzo, un sacrificio inclusive a veces que no te debieras ni permitir. Pero lo que está en juego es precisamente la posibilidad de que puedas volver a obtener esta pieza por el resto de tu vida otra vez. Sabemos que en la vida de nosotros los seres humanos hay eventos, hay sucesos que no se van a repetir. Son oportunidades que la vida te da, vienen una sola vez y si las dejas pasar, pues créeme que nunca más van a estar a tu alcance. ¿Cuánto vale ese juguete que yo estoy buscando y que es el que está involucrado, el que está enlazado a mis memorias, a mis momentos más felices? ¿Cuánto sería yo capaz de emplear en tiempo y recursos para encontrar esta pieza? Bueno, aquí está el dilema de que el valor de algo no tiene una relación directa con el precio que se le quiera atribuir en venta. Porque mira, el valor casi siempre es patrimonial y personal, lo cual ya cambia la escala de dicho valor. O sea, si tú le preguntas a un coleccionista, hey, venga acá, ¿cuánto vale tu colección? Él te va a decir, mi colección más que nada tiene un valor personal. Porque el valor lo pones tú, tus recuerdos que conforman tu memorabilia, tu pequeño museo privado, tus estantes, como quiera que tú disfrutes tu colección y al nivel que la hayas podido elevar. El otro valor de adquirirlo es siempre interpretativo y esto me voy a basar en lo siguiente. Fíjate si es así, que yo he comprado juguetes, hasta todo el playset, muchas veces por el precio que otro vendedor le pone tan solo a una figura de ese playset que yo andaba buscando. A veces es verdad que son playsets ya son muy escasos, la probabilidad de que los puedas encontrar es muy remota, pero también vamos a pensar el éxito de alcanzar una venta sustanciosa con un juguete que básicamente es desconocido y que no fue, digamos, tan popular. Fíjense si es así. Yo colecciono juguetes de Hong Kong. El juguete de Hong Kong en los 60s a los 70s, por ejemplo, tuvo una gran demanda de ventas en Cuba, una isla en medio del Caribe, una isla que por un giro de tuerca de la historia se llenó de toda clase de juguetes de Hong Kong, como por ejemplo esta granja de Blue Box, que es tan famoso, sobre todo por las versiones de Blue Box, hasta las versiones que ya hemos mostrado aquí en el canal. Esto es cortesía de Erwin, un coleccionista cubano que mantuvo este maravilloso y bonito playset desde los 70s bajo su cuidado. Y también podemos ver este otro playset que se vendió en el año 2018 por Europa, de la marca New Marine Plastic. Sin embargo, pueden ver que es la versión en español. Entonces, dicho todo esto, a veces el vendedor no sabe ni lo que tiene y le infla
el precio por asociación, o sea, él ve otras ventas y ve lo que otros vendedores están ofertando y el precio que le ponen, y él dice, bueno, esto es el precio que este juguete debe tener, con la creencia de que como es un juguete antiguo, debe valer un dineral. He comprobado que son los mismos coleccionistas, los revendedores, los que alteran e inflan los precios hasta límites absurdos. Pero el valor que sí puede tener un playset es la edición. Entonces el 90% de todos los empaques originales de estos juguetes, inclusive juguetes hechos exclusivamente para Cuba y Centroamérica, fíjense esto, fueron a la basura. Entonces el cariño y el valor familiar es lo que hizo que solamente ese 10% permitiera que el juguete, con esa edición limitada, esa edición especial, esa edición inclusive con la caja en español, pues subsistiera a lo largo de, en este momento, si fue un juguete hecho en el 60, por unos 66 años. Y empieza a buscar, por ejemplo, las versiones, y entonces, bueno, aquí es donde quizás el juguete, bueno, puede tener un valor diferente, un valor quizás a veces un poco mayor unos que otros, pero no hasta el punto de la tontería ni hasta el punto de la exageración. Aquí es donde yo quiero concluir que el valor de un juguete está más que nada por la intención de el tipo de coleccionista que tú eres. Es el coleccionista más especialista que sabe exactamente lo que está buscando, y en el caso del coleccionismo sería: o me voy sin la pieza, me ahorro el dinero y espero a que aparezca de nuevo en el futuro, quizás en un precio menor, o simplemente voy con todo, no voy a dejar pasar la oportunidad y ya veré después cómo recupero ese dinero, esa inversión. Sopesar si la satisfacción, sopesar si el valor que le da a tu vida, no tanto el asunto de la colección, de mostrárselo a otras personas, de presumir la pieza nueva que has conseguido, quizás una pieza única. Yo pienso que eso es tan momentáneo, es tan rápido, el efecto es como un fósforo, es algo que se prende, te llega, abres la caja, miras el juguete, lo tocas, quizás le tiras fotos, le haces tu video, lo compartes en tus redes, pero después ese juguete pasa a una caja, un estante en el mejor de los casos. Si eres de los afortunados con una vitrina display, una vitrina de muestra donde lo puedes disfrutar, bueno, ya ahí el juguete, el propósito de esa compra, de este sacrificio ha tomado otro nivel. Pero créeme que el 80, si no el 85% de todos los coleccionistas terminan poniendo esta pieza tan valiosa simplemente en una caja, en algún lugar, resguardada, protegida más que nada por su mente y la paz que trae emocional para una persona decir: he recuperado una parte de mi vida. El primero busca lo que le gusta, que es el coleccionista, digamos, más habitual, y el segundo, el coleccionista más especializado, persigue exclusividades. Y ahora te pregunto, ¿cuál eres tú? Adiós.